se llama sueño lúcido. O sea, cuando tomas lucidez en un sueño, que también son fantásticos, porque una vez que tú tomas lucidez, puedes hacer un montón de cosas, puedes salir a volar, puedes ir como por agujeros de gusanos, puedes detenerte y de pronto viene una inercia que te lleva más allá. Entonces, hay muchas preguntas que es, pero a mí me gusta, mira, para que a tu audiencia, yo creo que le va a gustar también esta explicación. Yo lo sintetizo así cuando lo enseño. O es aquí, o es en la tercera dimensión, o es fuera. Y cuando es fuera, todo es el astral. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo cuándo estés viendo este video y en qué parte del mundo estés viéndonos. En esta ocasión estamos teniendo una entrevista fabulosa con Gabriela Perto. ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenos días o buenas noches. Ahorita estás en México. Hola, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí y gracias por este recibimiento. Sí, estoy en México, así que hemos coincidido. Bueno, Gabriela Pertov es una mujer argentina que nací en Argentina, viví prácticamente toda mi vida allí. Madre, era pintora en mi vida anterior, como te digo, muchos años me dediqué a la pintura, pero en un momento, bueno, surge impulsada por un acontecimiento en mi vida, este gran despertar de conciencia. Si bien yo siempre había sido una buscadora, comienza este, bueno, este grito del alma, como yo le llamo, y de allí comencé un camino de encontrar muchas respuestas: quiénes somos, qué hacemos aquí, qué es la muerte, un tema que me ha interesado y en el cual he profundizado muchísimo, las experiencias cercanas a la muerte, la vida después de la vida, como se le llama ahora, y allí también encontré los viajes astrales, ¿no? Esta herramienta que yo sabía desde pequeña porque mi padre un poco me había enseñado y había leído, pero que realmente no la había cultivado tanto bueno, hasta que comenzó más o menos hace unos 10 años este entusiasmo por comprender que hay otros planos de conciencia, que podemos salir o acceder a ellos. Y bueno, y así comenzó esta pasión por el mundo astral. Wow, es un abanico enorme. Es un abanico enorme. Pues platícanos. Mencionaste una gran trayectoria y muchas capacidades. ¿Cuál fue este punto detonante en tu historia con la cual, digamos, iniciaste en esto? Yo primero tuve como una crisis personal, podríamos decir, a los 49 años, donde, bueno, me cuestioné un montón de cosas y sobre todo por qué mi alma, que sentía un poco ese llamado desde hacía tiempo, se había como alejado, ¿no? De la espiritualidad o de, podríamos decir, de la metafísica quizás también, de todo ese mundo que no comprendemos. Y después, a los pocos años, además, desencarnó mi hijo menor, falleció en un momento así, de un momento para otro. Entonces, ese momento de duelo, de crisis tan profunda, me llevó, por suerte, porque mi alma, creo así, lo había pactado, a hacerme estas preguntas, ¿no? Bueno, ¿quiénes somos? ¿Dónde vamos cuando morimos? ¿Dónde va ese ser querido que no tenemos más aquí en esta tercera dimensión, en un cuerpo, pero que tú y seguramente muchísimas personas que nos están escuchando sientes que sigue, ¿no? Que esa presencia sigue, que te acompaña, que puedes incluso sentir como un diálogo interno. Entonces, yo sabía que la herramienta del viaje astral me podía permitir una comunicación, podríamos decir, un contacto, una comprensión de qué eran esos otros planos de conciencias donde esos seres queridos siguen y además no solo que siguen estando, sino que nos acompañan, nos enseñan, nos cuidan muchas veces. Entonces así empecé, bueno, a buscar, a investigar, a meditar, a practicar, hasta que logré este tipo de experiencias y eso, claro, cambió mi vida profundamente porque vino la comprensión, ¿no? Y no solo la comprensión desde una parte intelectual, sino una experimentación.
porque el viaje astral es una salida extracorpórea de la conciencia a Mm, otros planos. Entonces, bueno, eso fue un antes y un después, realmente mm. un antes y un después en mi vida. Claro, absolutamente. La parte de la pérdida de un hijo es algo muy fuerte, pero comentaste que existió una herramienta en la cual se fortaleció y a la vez mencionaste hace unos momentos que incluso en tu familia, por parte de tu papá, había ya un cierto conocimiento o unas experiencias relacionadas a este tema. Mm, Sí, yo tuve la suerte de nacer en una familia que no tenía ninguna religión determinada, mm, pero que sí se creía en una vida espiritual, ¿no? O sea, mm, como en una comprensión de que hay un Dios o una fuente o una existencia, que de alguna manera todo está sincronizado, que no somos solo un cuerpo que morimos y allí se termina todo. Todo eso lo había recibido desde pequeña, ¿no? Entonces todo eso me ayudó, porque además de que al partir mi hijo empecé a tener enseguida muchísimos sueños con él, sueños mm, incluso en los que él me mostraba qué hacía, me mostraba cómo volvía de alguna manera a visitar a sus amigos, pero sus amigos ya no lo veían. Entonces, yo casi que me desesperaba porque yo decía, yo quiero ir consciente a ese mundo, no mm, quiero que sean solo sueños, porque en el sueño siempre dudamos, ¿no? Dudamos, ay, me lo habré inventado o lo soñé, parece que viene desde un mundo lejano. mm, Entonces, empecé a profundizar, empecé a buscar, empecé a practicar y practicar y practicar. Y claro, descubrí que realmente podemos hacer esas salidas al mundo, llamarlo onírico o llamarlo plano astral u otros planos de conciencia, otras dimensiones, las podemos hacer de manera consciente. O sea, lo que se proyecta fuera de nuestro cuerpo está dormido en la cama, ¿no? O muy relajado en una meditación, pero la conciencia puede salir y proyectarse en ese otro plano y, lo más interesante, vivir experiencias, Luis Miguel, experiencias que son verdaderamente reales, o sea, concretas. No es ya, cuando tú sales con conciencia, no es algo que te queda esa duda, ¿no? Sí, pero lo viví, me lo inventé, lo imaginé. No, no, no. Es súper, súper real. Es realmente otra realidad. Otra realidad incluso en la que nosotros llevamos un cuerpo, lo que pasa que es un cuerpo réplica, yo le llamo un cuerpo mm, astral, pero donde tienes ojos, tienes manos, puedes abrazar a ese ser querido, puedes dialogar. A veces el diálogo, yo te contaba antes, es con telepatía, ¿no? Pero también a veces es a través del sonido, aunque la mayoría de las veces es telepático, pero mm. puedes experimentar, puedes hacer un montón de cosas que realmente son muy concretas. Eso siempre me gusta destacarlo porque no es como el sueño. El sueño justamente es inconsciente y en esa inconsciencia tú cuando te despiertas recuerdas una parte u otra, pero cuando es una salida extracorpórea, como le llamamos, o sea, un desdoblamiento de la conciencia, es súper real y concreto. Entonces yo como de pequeña había tenido abierta tuve abierta esa puerta, creo que a mí quizás eso me lo facilitó, ¿no? No tuve que Mm. luchar con ninguna creencia, ni con miedos incluso. Yo dije, esto se puede y yo lo voy a lograr. Claro, una pregunta que seguramente es muy común. ¿Cuál es la diferencia? Hace rato, hace unos momentos mencionaste que es como un sueño, pero propiamente, ¿cuál es la diferencia entre estos sueños que parecen muy reales y lo que es un viaje astral? Pregunta es una pregunta que seguro te hacen de diario en cada entrevista, pero para nuestros amigos que tienen esta inquietud y que tienen esta duda de qué es la diferencia, cuál es la diferencia y si hay niveles de viaje o de conciencia en este tipo de experiencia que acabas de mencionar. Sí, sí, por supuesto, es la pregunta del millón, como siempre yo digo. Mira, nosotros podríamos dividir como en tres categorías, ¿no? Está el sueño Ujú, común, el sueño inconsciente, el sueño que cada noche
el inconsciente justamente Así crea es. a veces para hacer como limpieza, como digo yo, bueno, como orden en la casa, entonces, o para que elaboremos nuestros traumas, nuestro mundo emocional, entonces a lo mejor sueñas con cuando eras pequeño, ibas al colegio, o sueñas con una preocupación que tienes mañana, que tienes, no sé, que llevar tu coche al mecánico o el carro a que lo arreglen. Bueno, soñamos tonterías, como digo yo, pero que no son tonterías, realmente es como un orden que hace el inconsciente, ¿no? Pero que en Ajá. general no le damos importancia. Mm, Esos sueños inconscientes a veces igual son premonitorios, por ejemplo, que nos traen una información del futuro, son la búsqueda de nuestro mejor futuro de manera inconsciente, pero en general están relacionados mucho con el mundo emocional. Soñamos con cosas que tenemos como que elaborar. mm, Cuando en un sueño común de esos inconscientes que todos tenemos un montón todas las noches, aunque no los recordemos, mm, mm, tú tomas conciencia porque algo te he dicho esta noche, estoy soñando y digo, estoy con Luis Miguel, pero no puede ser, si Luis Miguel me dijo que vivía en México, yo estoy acá en Quintana Roo, entonces digo, mm, mm, estoy en un sueño. Eso se llama sueño lúcido. O sea, cuando tomas lucidez en un sueño, que también son mm, fantásticos, porque una vez que tú tomas lucidez, puedes hacer un montón de cosas. Puedes salir a volar, puedes irte del lugar donde estás, puedes, no sé, tirarte de un acantilado y no te pasa nada porque estás en un sueño. mm, Pero puedes hacer muchas cosas, sobre todo de disfrute, ¿no? mm, mm, Pero la gran diferencia con el viaje astral es que en vez de caer al sueño y después tomar conciencia, nosotros lo que hacemos en la práctica es mantener la conciencia, mantener, o sea, el cuerpo se está durmiendo, pero la conciencia se mantiene ahí como activa, como dormir con un solo ojo, le llamo yo, y entonces puedes sentir como esa conciencia se desprende de tu cuerpo y sale al mundo astral. Esa es la gran diferencia. Tú sientes que estás saliendo a otro mundo, o sea, incluso a veces, claro, puedes sentirlo hacia adelante, hacia atrás, sientes que a lo mejor mm, mm, que algo incluso te succiona, ¿no? Como una mm, aspiradora cósmica, le llamo yo, o le explico a los alumnos como el asiento eyector, como que algo te saca, pero sientes verdaderamente que sales del cuerpo mm, físico. Entonces, es brutal la experiencia porque tú incluso puedes ver tu cuerpo en la cama a veces. O sea, si mm, te das vuelta, ¿no? Puedes verte ahí. A veces se ve como un bulto, a veces te puedes ver como más niño, como más grande, pero ves que el cuerpo está ahí y tú estás fuera. mm, mm, Y esto es, bueno, es lo más mágico, lo más hermoso, te da una comprensión también de los seres eternos que somos, te da mucho amor incluso por tu cuerpo físico que está ahí como esperándote, ¿no? Vas y vuelves. Es una experiencia, yo creo que es una de las experiencias más grandes que podemos vivir aquí encarnados en la Tierra. Y fíjate que es algo que muchas personas lo buscan, ¿no? A través de cosas como las plantas sagradas mm, o mm. como otro tipo de cosas, pero que realmente es una experiencia natural. Nosotros lo Wow, podemos hacer de forma natural. wow, wow. Sorprendente. Entonces, bueno, sí ya me queda claro que hay diferentes tipos o escalas de grados de lucidez o de conciencia en los que Exacto, uno tiene el sueño, pues, de todos los días, bueno, de todas las noches, pero uno puede, dependiendo de la conciencia, modificar qué tanto puedes explorar en este mundo. exacto. Ok. Y este mundo al que donde uno entra a explorar o a tener estas experiencias, ¿qué es ese mundo? Mm. ¿Dónde se lleva a cabo? Dirán nuestros amigos. Bueno, otra pregunta. Claro, verdaderamente, ¿qué es o dónde está? Pues hay distintas conclusiones, ¿no es cierto? Para mí, es como si fuera otra sintonía, ¿no? De la misma radio. Tú Ah, imagínate como si nosotros estamos en, no sé, como las FM, ¿no? En 99.3, pero esto queda en 101.6, ¿no? O sea, para mí es un como poquito. una dimensión, claro, del universo que incluso allí puedes estar también en diferentes planos o dimensiones. Hay algunas que son como más concretas. Mm, mm, Nosotros, yo le llamo plano réplica, que o sea,
tú sales y tu casa es como tu casa y la puerta la puedes tocar, a veces la puedes atravesar con tu cuerpo porque tu cuerpo no es físico, pero a veces parece incluso sólida. mm, mm, Ese es como lo más cercano a la vigilia, pero también puedes estar en donde puedes ver otros mundos, otro tipo de seres, donde puedes, no sé, acceder a planos que parecieran ser como otros planetas u otras dimensiones. Es realmente, a mí siempre me gusta decir, yo misma, después de casi 10 años, mm. tengo más preguntas que respuestas todavía, ¿no? Porque es tan amplio lo que puedes experimentar. Claro. Puedes ir a Sí. mundos submarinos, puedes ir a cosas espaciales, puedes estar flotando incluso en el espacio. Yo pongo mucho el ejemplo de la película, la primera, del Doctor Strange, ¿no? Ah, claro, Bueno, buenísima. la primera película es muy buena porque muestra mucho, muy parecido a cómo es la salida extracorpórea, ¿no? Mm, Cuando lo empuja. claro, la sacerdotisa esa la monje les pega, ¿no? Y él sale de su cuerpo. Realmente la Sí, sí, salida se claro. siente así y muchas veces puede suceder lo que a él le sucede, o sea, puedes ir como por agujeros de gusanos, puedes detenerte y de pronto viene una inercia que te lleva más allá. Entonces, hay muchas preguntas que es, pero a mí me gusta, mira, para que a tu audiencia, yo creo que le va a gustar también esta explicación. Yo lo sintetizo así cuando lo enseño. Mm, O es aquí, o es en la tercera dimensión, o mm, es fuera. Y cuando es fuera, todo es el astral. O mm. sea, todo. O estás aquí en el cuerpo o estás fuera. Y cuando Ok. estás fuera, es un infinito de posibilidades. Y puedes estar fuera, no solo en un viaje astral, Mm, también yo entiendo que están fuera, por ejemplo, una persona que está en coma claro. médico, ¿no? Sí, sí, sí. Una persona, por ejemplo, que tiene una experiencia cercana a la muerte, las famosas SM, una persona incluso en un desmayo, en Mm, una anestesia, o sea, hay muchos momentos en que estamos fuera del cuerpo. Lo que sí. pasa es que no lo sabemos o no tenemos conciencia o no lo tenemos registrado. Las personas que le dan parálisis del sueño, que es algo Mm, bastante mm. común. O sea, hay muchos momentos en los que estamos fuera del cuerpo, incluso cada noche cuando soñamos. Sí, Yo claro. entiendo que estamos allí también. Una pregunta, en estos, y también será una pregunta muy común, en estos viajes, en estos idas a estos mundos o dimensiones, o mencionaste hay seres o personajes que uno encuentra, existe la posibilidad, porque mucha gente tendrá el miedo a lo nuevo, a la Ujú. experiencia de que, ¿qué pasa si voy a un lugar donde me puedo incendiar o me puedo ahogar? O si algún ser de ese mundo me quiere hacer algún daño. ¿Existe esa posibilidad? ¿Habrá gente que tenga esta pregunta? Sí, es muy común. El miedo es algo natural del ser humano y tenemos miedo a lo desconocido siempre, ¿no? Es una Mm, protección incluso porque, bueno, ahora vivimos muy tranquilitos en nuestra casa, pero mucho tiempo nos tuvimos que cuidar de muchas cosas, ¿verdad? De los mm, animales, cuando éramos más primitivos. Entonces, por supuesto que el miedo siempre está. mm, Eh, Primer punto que me gusta siempre aclarar es, no te puede suceder nada allí mm. porque el cuerpo físico está en tu cama. Ah, Entonces, claro. todo lo que te suceda Sí. allí puede ser energético. Sí, te puedes asustar, puedes sentir que te caes, no sé, puedes sentir incluso que algo te atraviesa, pero te vuelves al cuerpo y te despiertas. O sea, no te puede suceder nada físico, no le puede pasar Mm, nada, o sea, porque la pregunta a veces la gente, bueno, pero me puedo morir, me puedo quedar allí. Tampoco. Mira, mm, realmente las experiencias son breves. mm. No conozco a nadie que se quede toda una noche en un viaje astral. O sea, los viajes astrales pueden durar 5 minutos, 10 minutos. Es mientras estamos Es en fase REM. poquito. Ajá, sí, claro. Exacto, es mientras Y uno estamos en la puede fase REM del sueño. percibirlo como si Entonces, fuera mucho también, ¿no? exacto, tú puedes percibirlo como mucho. Un viaje astral de 20 minutos puede ser como que te has pasado toda la noche, pero realmente el tiempo es breve. Sí. Pero además, claro que podemos ver cosas, así como vemos cosas maravillosas, que antes de comentar esta charla yo te contaba algo que después lo vamos a contar,
de que puedes encontrarte con seres, o sea, puedes aprender, puedes ver la vida submarina, puedes ver un mundo de las hadas, de los elementales, o sea, puedes mm, ver mundos todo. maravillosos. Sí, sí, sí. También puedes ver monstruos, claro. Ah, También puedes encontrarte con seres que no te gusten, o a mm, lo mejor que te hacen una broma, o mm. muchas veces lo que se nos representa allí son nuestros propios miedos. Oh, claro. Porque yo, Wow. por ejemplo, siempre cuento, yo tenía miedo a los perros, ¿no? O sea, porque bueno, viví en Argentina, en unos lugares donde solía haber muchos perros sueltos, antes no había normas para llevarlos atados y me habían mordido las piernas varias veces cuando yo era pequeñita. Entonces siempre tenía como temor a los perros. Y por ejemplo, en una Sí, experiencia normal. allí, claro, te queda esa aprensión, ¿no? Como el que tiene miedo a volar, como el que tiene... Y bueno, y yo sané, por ejemplo, eso en el astral. Sané Wow. como convirtiéndome en un perro, como sintiendo, o sea, puedes también tener contactos con animales, con un ave, con un caballo, y puedes vivir esa experiencia como, de alguna manera, conectar tu alma con el animal, ¿no? Un poco como, mira, yo creo que el cine siempre tiene algo de verdad, ¿no? Por Pistas, ejemplo, en la película pistas. Avatar, viste como la persona conecta, ¿no? En Sí, la te cola con el chupa. animal. Bueno, Sí. algo así puedes hacer en el astral, por ejemplo, y Mm, vivir experiencias que incluso sean sanadoras. Pero claro, también puede ser, yo por ejemplo, la primera vez que yo quería ver un dragón, bueno, quería ah, ver si sí. existían, cuando pude ver uno, era enorme, era rojo, me acuerdo que... Claro, te puedes impactar. ¿Qué sucede? Te late el corazón y te vuelves al cuerpo, te despiertas, Ok. no pasa nada. O sea, Mm, aunque te tiren allí ¿cómo se llama? Un fuego, flama, ha no sido te fuego. quemas, claro, te Mm, despiertas y te vuelves al cuerpo. Entonces, sí, eso quisiera que quede bien claro, porque es una pena que a veces no se viven este tipo de experiencias por temor. por Y el miedos. temor es infundado, claro, el miedo Mm, es infundado porque realmente allí nadie te puede hacer un daño verdadero. Te puede mm, asustar, sí, sí. te puede... Hay mundos, por ejemplo, el otro día una alumna tuvo una experiencia y me decía, no, es que había otras personas en la experiencia astral y me tiraban de los pies como para no dejarme volar. Yo digo, "Vea, eso es muy común, es muy Mm, común. ¿Quiénes son? Bueno, a lo mejor son otras personas que están soñando, son... no tengo la explicación para todo, pero nadie te puede hacer un daño real. Te pueden hacer mm. bromas, te puedes encontrar dificultades, pero nada más. Ok, ok. Acabas de mencionar algo muy interesante que fue esta experiencia en la que te sanaste este miedo a los perros a través de un viaje o una experiencia en la que tú entraste a ser un perro. Ujú. ¿Existen más experiencias en las que uno pueda hacer otro tipo de vínculos, digamos, con ancestros, familiares, Sí, o en claro. este caso de, que dijiste, de un trauma o de un hecho que Sí, sí. marcó a las personas? Mira, allí es un poco como que nosotros vamos a nuestro software central, ¿no? Yo entiendo que allí estamos en lo más profundo de nuestro inconsciente también. O sea, estamos en el mundo antimateria, entonces allí es el mundo como de las ideas, entonces también es de nuestras propias ideas. Yo, por ejemplo, sané un asma crónica que tenía desde pequeña, hasta los Wow, 52 años tuve asma. wow, Lo wow, sané wow. completamente, pero completamente que no utilizo ningún medicamento, que puedo hacer una vida normal, que corro maratones si quiero, o sea, que hago muchísimo deporte completamente. También, por ejemplo, bueno, ese miedo a los perros. También yo no podía montar a caballo, que a veces me perdía cosas también, no sé, tenía cierto temor. También sané eso. ¿Cómo? Pues Sorprendente. montando a caballo allí a una velocidad sorprendente. Es como si yo digo siempre, un aletear de mariposa en ese mundo es como un tsunami aquí. Tú puedes incluso, no sé, sanar a lo mejor hasta tu abundancia, tu economía. Puedes ir allí y Wow. vivir cosas que aquí después no es que te vas a traer un lingote de oro, como que Sí, algunas no, no, personas. no. Nunca he podido traerme nada hasta ahora. Quizás un día se pueda, por ahora no. Pero te traes
o sea, modificas como tus patrones, ¿no? Al Mm, final siempre tenemos ideas limitantes, o tú también dijiste, bueno, con los ancestros, puedes ir allí y a lo mejor abrazar a tu bisabuela y decirle que ya no tiene que sufrir porque tú ya no necesitas mostrar ese patrón. mm, Perdón. Mira, a veces como si yo creo que el astral es todo junto, ¿no? Es como los registros akáshicos, las constelaciones familiares, todo está allí. O sea, tú puedes ir a ver el libro de tu propia vida, puedes ir a hablar con los ancestros, puedes ir a crear tu propio futuro porque puedes plantar como una semilla o incluso plantar en la tierra misma. Yo soy muy de la Pachamama y me gusta mucho hacer rituales de día y también me gusta hacerlos de noche. Yo he mm. como duplicado ahí rituales que hacía acá y enterrarlos en la tierra y como allí todo es antimateria, tus brazos y tu cabeza se entierran en la tierra a lo mejor como si fuera un metro, ¿no? Como lo que aquí diríamos. Entonces, todo eso es como poner ideas o cosas en nuestro propio mundo, ¿no? No sé si Sí, tú conoces, hay un físico francés, Jean-Pierre Garnier, que escribió la teoría del doble cuántico y de cómo una parte nuestra siempre va buscando en un futuro nuestro mejor futuro. Y yo creo que eso es el astral realmente. O sea, tú puedes ahí sí. como crear lo que después aquí quieres vivir, ¿no? Y es mucho más potente que una meditación o que la ley de atracción, porque estás allí. Sí, entiendo que entonces, de lo que me estás comentando, este mundo o este lugar a donde uno se va, eh, es un mundo donde uno está creando realidades y donde todo es posible. Y este es digamos, si lo vemos ahí como en las películas, donde se está escribiendo el software o donde se está escribiendo el programa de muchas realidades posibles. Y uno puede sacar Exacto, entonces eh, exacto, cosas para uno en este plano, digamos, aquí tocando, tangible. exacto. Es como si allí pudieras como elegir o crear o empezar a manifestar qué línea temporal quieres vivir, ¿no? Sí, Porque al final aquí sabemos que cada 15 segundos tomamos una decisión, ¿no? sí, Todo el tiempo estamos eligiendo, bueno, mirar para aquí o mirar para allí, encontrarme con esta persona, hacer esta entrevista o no hacerlo, o sea, siempre estamos eligiendo. Entonces, si eliges allí o pones cosas ya en tu propio futuro, tú puedes ir a decir, bueno, ¿cómo quiero que sea mm, mi 2026 o mi 2027 o dónde quiero estar? Entonces puedes verte en un mundo que, claro, lo claro que vas lo creamos nosotros construyendo. también, porque allí, Luis Miguel, es como la prueba de la física cuántica. O sea, allí lo que tú piensas se crea. A veces ni siquiera necesitas decirlo. Tú Ujú, quieres decir, bueno, piensas, quiero ver a mi abuela y quizás tu abuela aparece por aquí atrás, ¿no? O quiero ir a una playa y aunque salgas de tu casa, abres la puerta y hay una playa, mm, ¿no? Una playa. Entonces, allí es la prueba de lo que aquí, como se explica en el experimento de la doble rendija, ¿no? Todo es onda o partícula de acuerdo sí, hacia el espectador. Bueno, allí es la prueba, es mm, contundente. O sea, lo que tú creas y también lo puedes descrear. Por ejemplo, si yo tengo miedo a los perros y me da mucho miedo, ¿no? Pero puedo hacer cosas que después aquí ese miedo ya no existe. claro. O puedo encontrarme con un ser súper grande, por ejemplo, recuerdo una experiencia mía, era como una especie de hiena, ¿no? Como las hienas, como el mastín de Harry Potter, casi así, era Que es una un cosa. grandote. Y yo, no, 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 esto es mío y yo puedo, y de pronto se convirtió como en un gatito, como en o sea, igual pero pequeño, entonces ahí te das cuenta que somos los creadores, somos los Mm. observadores. Está fabuloso que acabas de mencionar, bueno, mencionaste también esta parte de que incluso puedes materializar la abundancia o la prosperidad para mantenerla o generarla en este plano, en esta dimensión, ¿no? Y todo es Sí, como posible.
Claro, ¿y cómo puedes hacerlo? La gente se preguntará, bueno, a ver, que lo cuente, porque todos estamos, ¿no? Tras esa abundancia que merecemos, además, que merecemos todos por derecho divino. Siempre me gusta decirlo así. ¿Y cómo lo puedes hacer? Por ejemplo, bueno, puedes ir allí, como yo he hecho, ¿no? Te bañas en un, por ejemplo, dices, quiero una piscina llena de monedas de oro y te bañas en monedas de ¡Wow! oro, ¿no? O ¡Qué quiero, buena voy al idea! banco, claro, voy al banco y voy, digo, quiero mi dinero, por favor, me Mm, dan mi dinero, me voy a guardar mi dinero. Y repito, no es que me despierto y estoy en mi cama llena de monedas de oro o de dinero, pero ¿qué pasa? Yo puse esa semilla allí. mm, Entonces, desde mi comprensión, el mundo metafísico o cuántico o astral es como una cascada que después se materializa aquí, ¿no? De hecho, toda nuestra vida primero transcurre en una idea, a alguien se le ocurre una idea, a alguien se le ocurre, después se hace el invento, después lo utilizamos, ¿no? Entonces, allí realmente podemos nosotros hacer con nuestra vida eso. O sea, puedes o también, por ejemplo, ¿cómo puedes mejorar tu abundancia? Bueno, puedes vivir así, bueno, voy a vivir un día como si fuera una reina, como si fuera una princesa, como si yo tuviera todo lo que deseo, todos los manjares, todas las comodidades, todos los paisajes. Es jugar, mm. pero en ese juego, vuelvo a decir, luego después eso cae sobre nosotros aquí como una cascada y se va materializando. Entonces, es como ir abriendo un camino, ¿no? Y Ok. es lo mismo que hacemos, a lo mejor con un audio, ¿no? Mm, Inconsciente que nos podemos poner para manifestar la vida, pero es mucho más potente porque ok. estás allí. Ok, entonces sería algo así más o menos como esta película donde una serie de personas generaban, iban a meterle una idea en el sueño de las Mm. personas y había como que mundos que se iban formando dentro de mundos, algo Sí, esa así. es la película El origen con Leonardo Exacto. DiCaprio. Es algo así, lo que no es para mí real de esa película es que no te puedes meter realmente en el sueño de otro, ¿no? Y además No, sí, no no, sí, debería, porque no, ese no, es el uy, libre albedrío, claro. sí. Pero la película sí que está bien hecha en el sentido de que van entrando a mundos. Viste que está Mm, el mundo de la nieve o el mundo de la construcción, de la arquitectura, o sea, eso sí es bastante real. Tú puedes realmente ir como pasando a mundos. mm, Y no solo a mundos, sino a tiempos también. O sea, tú puedes estar en un tiempo enfrente o atrás. pasado o en un tiempo futuro. De Mm, hecho, a veces espontáneamente, de acuerdo a lo que yo quiera hacer esa noche, a veces salgo y ya estoy en un tiempo futuro. O salgo y ya estoy en un tiempo pasado. Pero claro. puedes realmente visitar diferentes líneas temporales. Por eso te decía, ¿qué le pasa a una persona que tiene un sueño premonitorio? ¿No? A veces hay personas que llegan a mí y dicen, no quiero más tener estos sueños porque yo sueño que, por ejemplo, que mi tío tiene un accidente y después mi tío lo tiene. Mm, Entonces yo le explico, no es que eso sucedió porque tú lo soñaste, tú lo viste antes, porque eso mm, ya estaba. Eso, esa línea temporal, ese acontecimiento ya estaba ocurriendo en otro espacio-tiempo, por así decirlo. O mm, sea, mm, ya es como que va más acelerado allí. mm, Entonces, eso también para las personas que tienen sueños premonitorios, que no crean que son los creadores, ¿no? De eso. Y a veces lo cierran cuando es una herramienta preciosa, pero sí, dicen, no, no, yo no quiero más porque lo que sueño sucede. Pero bueno, ese es un don de que tú estás viendo en el mundo del astral, en el mundo de los sueños, simplemente una línea temporal que va más adelantada, nada más. mm, mm. Ok, entonces este don o esta capacidad de ver estos futuros o estos posibles futuros se puede, digamos, eh, una vez cerrado, se puede reactivar. Y otra pregunta sería, para a estas personas, siempre se requiere, en la película decían, se necesita un punto de anclaje. Algunas personas dicen, oh, es que tengo que encender la luz para saber que estoy soñando, Ujú. o algo así se requeriría. Sí, sí. Bueno, ¿cuál era la primera pregunta?
Ok, la primera Eh, pregunta era de que si una vez que estos sueños premonitorios, alguien sí. mencionaste, decide cerrarlos, ¿ya se cierran de Ah, por sí, vida? sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Y después sí, los puntos de anclas o test de realidad. Bueno, decirles que, o sea, casi todas las personas, casi todos tenemos estas experiencias como hasta los 7 años, ¿no? 7, 9 años, naturales. El niño Ujú. no se pregunta, las vive con naturalidad. Son naturales, sí. Después, claro, muchas veces las cerramos. Hay personas que lo mantienen, que lo tienen a lo mejor hasta la adolescencia, hasta la juventud o más, y por este tipo de cosas como temor, como sentirse culpables o como no saber qué hacer, incluso hay personas que salen y lo pasan mal porque no saben qué les está sucediendo, lo cierran. Para esas personas decirle que cuando uno se pone a hacer, digamos, la ejercitación, se abre bastante fácil, porque ya lo Ujú, tenías allí, ¿no? Igual para todos, esto yo siempre lo repito, es un don natural. O sea, ujú. todos podemos hacer un viaje astral. Yo no soy una persona especial, ni me crié en un monasterio, Sí, no, todos todos generalmente se podemos imaginan hacerlo. eso. Exactamente, todos podemos hacerlo. Soy una persona común, ni siquiera soy vegetariana, de vez en cuando como de una forma normal, o sea, sí, llevo una vida y practico, pero soy una persona normal. Entonces, todos podemos hacerlo. Hay que saber cómo, cuándo, cómo practicar y soltar los miedos, ¿no? Pero todos podemos. Entonces, para esa persona que lo cierra, por supuesto que lo puede abrir. Yo Ujú. siempre lo acompaño incluso con que haga algún ritual y que de alguna manera le explique a su inconsciente que se da permiso para volver a abrirlo, que esto no tiene nada de malo, etcétera, etcétera. Porque también a veces es un poquito culpa, entre comillas, de la familia, ¿no? Que a lo mejor le decía, no, o se creía incluso que el niño estaba ahí, no sé, poseído o que tenía algo malo, ¿no? Por tener esas premoniciones. Entonces todo eso lo limpiamos y lo sacamos. Y los puntos de ancla, bueno, los puntos de ancla en la película está un poco como para volver. En realidad, nosotros lo que hacemos es, cuando sientes la salida, muchas veces chequear que estás allí, porque se siente tan real que tú crees a veces que te levantaste y estás en tu casa tomando un vaso de agua, pero realmente estás en la cama. Es Sí, el astral que o- salió. o sentado, Es, ¿no? exacto, sí, sí, o sales, bueno, a hacer cualquier cosa, ¿no? O de hecho hay gente que cuando empieza la práctica dice, no, yo me levanto todas las noches 1 o 2 veces al baño. Y cuando empieza a hacer los test se da cuenta que no se levantaba tanto, se levantaba pero en astral, ¿no? O sea, lo soñaba, por así decirlo. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos fuera del cuerpo? Lo más fácil, pegar un saltito. O sea, pegas un pequeño brinco y si empiezas a flotar es que estás fuera, no hay ninguna duda, ¿no? También puedes, si no hay luz, ir y prender la luz, digamos, o pedir luz. Pero también el más conocido es tirarte los dedos, ¿no? Cuando estamos allí, nuestro cuerpo es como si fuera de goma, como si fuera elástico. Entonces te puedes doblar un brazo o estirar un dedo, Y no pero te pasa puedes nada. tocarte, puedes ver cómo esto. Claro, no pasa nada, no pasa nada. Mm. Y es muy bonito también mirarse a un espejo. Mirarse a un espejo es Ah, muy wow. bonito, porque te puedes ver y te ves y sabes que estás allí. ¿Cómo te ves? No lo voy a contar, hay que Ah, ok. experimentarlo. Sí, 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 Pero sí. entonces, estos son como los puntos de ancla. Ahora, lo que también podemos hacer es de día tener estos puntos de ancla para que cuando estemos en el sueño nos haga tomar lucidez. Mm. Entonces, si tú de día, por ejemplo, no sé, cada vez que te lavas las manos, te preguntas, ¿no? Estoy soñando, a ver, te miras las manos, bueno, todos nos lavamos las manos, no sé, 4 o 6 veces por día. Entonces se puede ser como un momento de práctica. Entonces, Mm. a la noche, cuando estés en tu sueño inconsciente y a lo mejor estés con el agua o te veas las manos, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta, te vas a preguntar, ¿estoy soñando? De hecho, Castaneda, que yo por allá por mi juventud me leí todos los libros sin entender demasiado, pero ¿qué le decía? Don Juan, ¿no? Le decía a Mm. Castaneda, viste, los famosos libros de Una realidad aparte, las enseñanzas de Don Juan. Cuando encuentres tus manos en el sueño, le decía a él, habrás despertado. O sea, cuando hay como que, cuando tienes la capacidad en el sueño como mirarte a ti mismo, ahí se produce la lucidez.
Lo que pasa es que en general en los sueños inconscientes No, sí, vamos sí, de sí. aquí para allá, pasamos de una fiesta a un bus, de un bus a la playa, de la playa a cuando tenías 4 años y no nos hacemos preguntas, ¿no? No nos preguntamos ni cómo llegamos allí, ni qué estamos haciendo, o sea, lo vivimos todo de Simplemente manera vamos inconsciente. ahí O sea, inconsciente. Sí. aceptamos, digamos. Pero cuando empiezas a practicar y ya aparece esa chispa, dices, claro, estoy en el sueño, ya ese es un gran paso, porque ya puedes hacer cosas, estás ahí. Estás ahí en este mundo, por así decirlo, donde puedes ya hacer, ver y explorar todo, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Ok, Claro, ok. el sueño lúcido, la diferencia con el astral es como la salida extracorpórea es como más concreta, ¿no? El sueño Mm, lúcido probablemente te encuentre en medio de una fiesta o de todo el colegio y tienes que irte de ahí para poder ser más tú, ¿no? Para que el sueño no te vuelva a envolver. Porque también hay personas que me dicen, yo sé que estoy soñando, pero igual no hago nada, me dejo llevar. Entonces hay que ir un poquito más de conciencia. Pero todos son como grados en una escalera. Realmente la escalera es la misma. Estás sí, un poquito sí. más abajo, o en el medio con un sueño lúcido, o más arriba con una salida astral. Pero la escalera es la misma, te lleva al mismo lugar. Wow, está sorprendente y lo platicas de una manera muy entendible, muy accesible para Ay, todos. bueno, gracias. No, muchas gracias, muchas gracias. Amigos, si les está gustando esta información, este video, denle me gusta a este video y bueno, pues adelante, suscríbanse a nuestro canal de Aviares Cósmicos. Me decías, Gabriela, en estos viajes también, antes de entrar a cámara oficialmente, me comentabas que en estas experiencias conociste a otros personajes que forman parte de nuestro emblema, de nuestro canal. Sí. Platícanos sobre esta experiencia, ¿cómo fue? Sí, yo te preguntaba por qué se llamaba Aviares Cósmicos el canal, porque los aviares son una clase de seres que puedes ver allí, ¿no? Mm, Son como unos, podríamos decir como unos hombres pájaros, ¿no? O sea, mm, tienen extremidades parecidas a las nuestras, pero también tienen alas y también tienen como una especie de pico. Acá yo los vi azules, hay otros, yo con los que he tenido contacto son con los azules y tienen como una especie de pico como naranja, ¿no? Son realmente una mezcla de hombres pájaros. Por eso yo te decía que todo lo que a veces uno ve en las películas de ciencia ficción o incluso en esos dibujos en las pirámides de Egipto, yo muchas cosas ya las he encontrado allí. O sea, digo, claro, esto está inspirado en cosas que los seres humanos hemos visto en experiencias oníricas, en experiencias astrales. Entonces, claro. los aviares, yo, la primera experiencia que tuve fue por allí, era creo el 2017. Mm, Yo mm. estaba en Argentina, ya vivía en España, pero estaba de visita en Argentina. Ok, Y viajando. muchas veces se sale, sí, se sale volando, ¿no? O sea, Mm, tú la experiencia, aunque a veces puedes desdoblarte y salir como caminando, pero muchas veces, por lo menos en mi caso, es como si sintiera esa succión y ya salgo y ya estoy en el cielo nocturno, muchas veces volando. Entonces, ahí de pronto al lado mío encuentro volando estos seres que al principio me dio como un poco así de, bueno, sorpresa y yo mm. también tengo mis, o sea, claro, Tristeza. no es miedo absoluto porque me hubiera hecho volver al cuerpo, pero bueno, entonces como que escucho telepáticamente que me dicen que los siga, yo Ah, los sí. sigo, yo volando, ellos volando también, eran mucho más grandes que yo, o sea, eran como humanos, pero como si fueran 3 veces bueno, yo no soy bastante bajita, bastante pequeña de contextura, pero eran muy No, se grandes. veían más grandes, muy Se grandes. veían mucho más grandes, sí, sí, como tres Mm, veces un humano, una cosa así. mm, mm. Entonces los sigo y empezamos a ver desde arriba. Ahí me da otra vez como digo, bueno, no sé si avanzar más y siento que me dicen confía, te vamos a mostrar algo. Y era como si fueras una selva, ¿no? Como el Amazonas desde arriba, pero a la vez era un poco como justamente en la película Avatar, que todavía no existía ni la había visto, como si fuera un planeta flotante, como si fuera una isla, ¿no? Wow, Y se veía como vegetación, pero cuando bajamos, que ellos como que me invitaron a bajar, en realidad era como una ciudad ultra futurista. O ese sea, era su de arriba planeta o su era ciudad. otro planeta, claro, otro lugar. Mm, Y bueno, yo ahí tuve una experiencia y después se me terminó. O sea, la experiencia naturalmente muchas veces se me termina y me vuelvo al cuerpo, ¿no? Porque tienen su periodo de tiempo
muy breve, como te decía, no es que uno, a veces para quedarse hay truquitos, para alargar un poco la ¿Y cómo era esta experiencia. ciudad? ¿O esto que Era estabas tú viendo? Por eso, era como si fuera una mezcla de algo selvático, pero hecho como de cristal, que a la vez yo me daba cuenta que eran como casas, como Mm, lugares, como habitaciones. No, no, es muy difícil. Yo te decía que incluso yo pinté un cuadro porque a mí, cuando las experiencias me impresionan mucho, como sé pintar y me gusta además, las pinto, ¿no? Porque y después, te decía, los volví a encontrar, ya esto era el 2019, era un día de un eclipse y yo quería salir al astral a ver qué pasaba y a ver qué encontraba. Y tuve también, en ese momento estaba por allá por los Pirineos, en ah, wow. Europa, Sí, y, sí, sí. y tuve una salida que como que pasé, a la vez pasé como por dentro de los árboles al salir y cuando accedí, digamos, también como atravesé como fuego y había una gran reunión, ¿no? Como una gran reunión de distintas clases de seres y un grupo que había allí estaban también estos aviares azules, que yo ni sabía que se llamaban aviares. Después alguien me dijo, se los conoce como los aviares, así como ahora uno dice, bueno, a estos se los conoce como los arturianos o los pleyadianos, ¿no? Pero realmente yo empecé a experimentar este mundo sin tener conocimientos previos de quizás ahora sé mucho más porque cada cosa voy, investigo, ¿no? En estos 10 años he aprendido mucho, pero fue realmente siempre desde la experiencia. Ok, ok, está fabuloso esta parte, como mencionas, pues incluso que estuviste presente en un como reunión de Sí, varios sí. eh, Esto fue muy, muy, seres. muy bonito, muy bonito. Wow. He visto también otro tipo de seres, he tenido experiencias yo de encontrármelos así, por así decirlo, en mi propia habitación también, ¿no? Pero a mí siempre, yo soy como muy lúdica, me gusta tomar la vida con alegría y nunca lo experimento con miedo, pero además, ya te digo, siempre hago dibujos y realmente nada me asombra, ¿no? Mm, Recuerdo, por ejemplo, una experiencia que vi allí al lado, como durmiendo casi en mi propia cama, un ser que era como si fuera todo de piedra, ¿no? Todo oh, de piedra, ok. como si su piel fuera de piedra, ¿no? Y, Mm, y su, y su, y su cara, como si todo fuera de piedra, pero a la vez me transmitía un amor infinito, por ¿era ejemplo. grande, pequeño? Era ¿Cómo era? grande también, era grande como si fuera bastante más grande que yo, como un hombre muy alto, era muy corpulento también, ¿no? Como si fuera casi un increíble Hulk, una cosa así, Era grande. claro, un cuerpo muy grande. No era un reptiliano, porque a veces me preguntan, ¿tú has visto los reptilianos? No, era como un ser humano realmente, pero con una piel muy diferente, con un Mm, tipo de cabeza bastante diferente, como más grande aquí arriba. Entonces, bueno, yo entiendo que hay muchísimas dimensiones y infinidades. muchísimas Sí. cosas, claro, que incluso no, a veces ni quiero darle nombres, ¿no? Para no, que son estos o los otros y estos son malos o estos son buenos. Yo entiendo Simplemente que en el están universo, ahí. exacto, entiendo que en el universo hay que el universo es muy amplio, ¿no? O el Mm, mm. astral o como lo queramos llamar, y que hay muchas clases de vida o de dimensiones. A lo mejor también a mí a veces me gusta pensar, bueno, a lo mejor ese ser que estoy viendo soy yo misma en otra dimensión y en otra vida. No Podría puedo ser. saberlo. Sí, 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 claro. Si somos seres multidimensionales, entonces, bueno, Era ¿por qué justo le lo voy a que te iba tener a miedo? preguntar. Era justo lo que te iba a preguntar y que hace unos momentos también mencionaste. Somos seres multidimensionales y tal vez pues podemos tener no nada más esta apariencia que estamos teniendo ahorita, sino podemos tener otras adaptaciones a otros mundos o a otros entornos. ¿Qué pasa? Este, ¿Podemos comunicarnos con estos otros seres de nosotros mismos en otras dimensiones? Eh, ¿Nos comunicamos? ¿Somos? ¿Cómo funciona esto? Si es que fuera esto posible. Yo creo que todo es posible. O Mm, sea, que hay otros seres, que hay otros seres que a lo mejor soy yo misma, y también yo me he visto a mí misma allí. O sea, mm, me he encontrado con otra Gabriela, por así decirlo, ¿no? Con aspecto muy similar, o sea que yo sé que era yo. Entonces, eso también me da la prueba de que
somos multidimensionales o podemos estar, como se dice, bilocados o trilocados, es decir, que una conciencia está en mi cuerpo en la cama, pero otra conciencia está afuera y otra conciencia ya está, ya viene, por ejemplo, de vuelta. Es, mira, es un mundo, Luis Miguel, es un mundo que es tan difícil ponerle palabras y no parecer que uno está, ¿no? Porque a lo mejor el que nos escucha dice, ay, bueno, esto ya es demasiado, pero que es tan real, pero tan complejo. Entonces, por ejemplo, por un lado, cuando hay veces que cuando uno está en la salida, se puede sentir, le parece que se empieza a abrir ese portal a la otra dimensión y se sienten presencias, ¿no? Entonces yo le digo a los alumnos, yo siempre elijo pensar que son mis ancestros o que soy yo misma en otra dimensión. Y le digo, ayúdame a salir, acá estoy, dispuesta. O sea, nunca pienso que es un ser maligno que me quiere venir a hacer Exacto. algo o a tomar el alma, no, porque Ujú, al final todos son creencias. ujú. Entonces yo siempre elijo pensar que soy yo misma o que es mi abuela o que es mi hijo y le digo, ayúdame, sacame, yo quiero salir a volar, yo quiero experimentar. Y fuera lo mismo, o sea, cualquier ser, por más que he visto a veces, bueno, seres un poco extraños, como les contaba, ¿no es cierto?, con diferentes rostros, siempre he sentido muchísimo amor, muchísima bondad. Mm, Incluso me han venido a dar mensajes como, quédate tranquila, que esto te va a salir bien, que esto lo vas a poder hacer, que todo va a estar bien. Muchas veces me han venido a dar mensajes. Entonces, confío en que es así, en que sí, a lo mejor podemos ver cosas que nos asusten. Bueno, quizás son nuestros propios miedos, ¿no? O mm. nuestras propias sombras que todos tenemos, pero realmente yo creo que somos multidimensionales y que podemos interactuar además con otras dimensiones. Ok, ok. Oh, sí, esta es algo fabuloso porque entiendo que es dirían, el todo, ¿no? Porque uno puede ver como un, no sé, me imagino una raíz de un árbol que tiene cantidad infinita de raíces y cada raíz es una Gabriela, es un Luis Ujú. Miguel, Yo creo que sí, yo por creo que sí. montones. Por eso es casi infinito, por eso Mm, es complejo para nuestra mente humana, creo, eh, imaginar incluso, ¿no? Muchas veces, por eso yo les repito, o sea, siempre elijo imaginar lo mejor, en todo caso. Si tengo que muy elegir, buen tip. elijo yo, ¿no? O sea, ¿para qué voy a imaginar que es algo maligno o que quizás, sí, o que... No, yo elijo creer que está bien, que si lo tengo que ver es Mm, porque era para mi evolución y para mi experiencia, que si aparece en mi vida, porque eso también es mi vida, el astral, si puedo acceder ahí, es parte de mi vida. Entonces, si entiendo que si lo tengo que ver, lo tengo que experimentar o lo tengo que superar, es parte de mí y al final es mi evolución, ¿no? Pero soy súper agradecida de que al comprender que tenemos esas 8 horas de vida y que no es solo dormir, eso me ha cambiado la vida, porque es como que vivo dos vidas y que las voy juntando además, ¿no? Es maravilloso. Yo, desde que estoy aquí en México, además, llevo ya unas cuantas experiencias tan preciosas que una incluso la conté en mi canal de Instagram, porque a veces, por ejemplo, el espacio donde duermo también me da información porque me llegan wow. cosas que yo no tenía cómo saberlas. Y le Mm, pregunto acá a mi amiga de México y me dice, sí, eso acá es un ritual muy antiguo, que se hacía así, asá, por ejemplo. Entonces, bueno, yo digo, es como si la tierra me estuviera hablando, pero ¿qué es? Es que estoy en un lugar donde esas dimensiones tienen otra información. Y en claro. Argentina a lo mejor tienen otra información y en España tienen otra información, ¿no? Porque la información está allí, nunca se muere, nunca se disuelve. Al final, ¿qué es la información? Son ondas o números, quizás matemáticas de Dios, como le digo yo. Sí, sí, sí. No, este es un abanico de posibilidades sorprendente, muy amplio, porque acabas de mencionar algo importantísimo, creo yo, que es la parte de que incluso no nada más los seres o las personas te comunican telepáticamente, sino incluso acabas de mencionar que el entorno te da información. Y eso es algo, me imagino que
en nuestros ancestros primitivos era una forma de contacto y unión con el medio ambiente y que les ayudaba a unirse a él y a sobrevivir. Claro, Tal vez. yo creo que antes lo teníamos mucho más abierto a ese canal. Mm, mm, De hecho, te vas a Egipto y había un templo especial para soñar, donde las personas enfermas tenían que ir a dormir para sanar, donde, por ejemplo, el sacerdote o guau, el, ¿no? Descargaba información de que iba a venir la plaga. Bueno, ¿cómo lo podía saber? Porque veía esa línea temporal. Y lo mismo aquí, yo, bueno, con ese mucho templo respeto, pero estaría eh, abarrotadísimo, seguramente. con mucho respeto, pero he estudiado bastante el chamanismo porque es algo que me gusta y que siento Ajá. mucha conexión. Y bueno, ¿qué es? Fíjate que chamán quiere decir el que ve en la oscuridad, ¿no? Y Mm, casi mm, todos los chamanes o los sabios de las tribus, de las culturas, ¿qué tenían? Tenían esa conexión cósmica. A veces mm. entraban en trance a lo mejor danzando o bebiendo algo especial, pero al final buscaban esa conexión de los sueños, de Ampliar, descargar, ¿no? Exacto, ampliar conocer la más. conciencia, la visión. Entonces, ese conocimiento lo teníamos, lo perdimos después los humanos, Mm, cuando empezamos a dormir 8 horas seguidas y a poner tanto la atención afuera, pero yo creo que antes teníamos un mundo onírico mucho más rico. mm. Y es indudable que ahí estaba la información. Y ahí descargaban y ahí daban, por eso daban el mejor consejo al jefe, ¿no? De esa cultura o del poblado o de la tribu, porque la información se descargaba. Y mira, quiero contarte algo también. Es tan Adelante, así dinos, dinos, que el dinos, dinos. lugar te puede dar, pero porque para ayudar también a las personas que a veces tienen, por ejemplo, pesadillas Mm, o, o experiencias así como, dicen, sí, es que yo no quiero porque tengo viajes astrales, pero por ejemplo, cuando salgo del cuerpo veo unas cosas horribles, ¿no? Entonces, que después se pasan, pero en el momento de salir muchas personas ven, y yo les digo, pensá que lo que estás viendo no es tuyo, es una información del lugar. Vos imaginate que yo tengo que dormir, no sé, donde fue la batalla de Waterloo en Europa, o aquí mismo en América, donde fue la matanza de, bueno, lo que fue la alguna. conquista o lo que sea. Claro, el lugar, de acuerdo a mi sensibilidad, mira, y lo digo, se me pone la piel de gallina, porque yo puedo tener una experiencia astral y de alguna manera contactar o con ese dolor o con ese sufrimiento o con esa atrocidad que hubo en ese Con lugar. las memorias del lugar. La memoria del lugar, exactamente. Mm, ¿Y qué pasa? Bueno, tengo que saber que no es mío y que una vez que salgo va a mm, pasar, pero tengo que aguantar ver eso, ¿no? Yo tuve, por ejemplo, hace 2 años estuve en Tucson y tuve una experiencia, yo no conocía, ahí es como el sur de Estados Unidos, ¿no? Ya sí. cerca un poco de México. Ahí tuve una experiencia donde, o sea, de día se escuchaban como coyotes, ¿no? Y de noche, ese sonido. Entonces yo digo, bueno, voy a ver cómo es. Yo voy a salir esta noche y quiero ver un coyote. Y ahí no solo que vi, y vi incluso como unos hombres coyote, y vi los coyotes, Wow. pero vi también pueblos originarios de ahí, por ejemplo, y cosas haciendo rituales que yo no tenía cómo conocer porque te digo la verdad, en Argentina no estudiamos mucho a los aborígenes de América del Norte, o sea, uno los ve así a lo mejor como algún nombre, pero realmente no tenía mucho conocimiento. Y ahí me llegó un montón de información. Entonces yo Wow. digo, claro, la información está en el lugar. Estaba en un lugar muy en el medio del campo, ¿no? Muy cerca de la montaña también, que yo entiendo que los minerales a veces guardan más la información, los minerales o el agua guardan más que la hierba, por ejemplo, que se renueva más. Sí, de perenne. Entonces, Ajá. exacto, yo entiendo que esa información está ahí y entonces, bueno, para las personas que les pasan cosas como pesadillas repetitivas o cosas, que sepan que a veces es simplemente limpiar esa conexión con el lugar. ¿Cómo lo harían? Bueno, yo soy muy de los rituales, ¿no? Puedes hacer un ritual, por ejemplo, con el fuego y decir que ya Ujú. limpias, que no quieres cada vez que sales de tu cuerpo pasar por esa información, que la reconoces, que la honras, que la amas, pero que la sueltas, que no es tuya.
Entonces puedes todo eso verbalizarlo junto al fuego y quedarte hasta que se apague, o escribirlo y quemarlo, ¿eh? O simplemente dormirte con alguna cosa que para ti sea un objeto de poder. Por ejemplo, dormirte, no sé, con tu cuarzo, con tu piedra, con tu pluma de águila, con lo que para ti sea un objeto de poder y dices, bueno, a través de este objeto de poder, yo decreto que esta noche voy a tener esa protección para limpiar esa información del lugar. Y eso Wow. ayuda mucho, porque al No, final la información es como un grito también, es como un pedido de ayuda. Yo tuve una experiencia en la isla de Malta, también, bueno, con una experiencia con seres como dorados, con cabezas ovaladas, ya lo he contado en otros videos, pero lo interesante es que después yo no sabía nada de la isla de Malta. Al otro día, cuando empiezo a buscar información, en el museo había de ese tipo de cráneos, se habían encontrado, pero además había habido como grandes matanzas en la isla. O sea, muchas ok. culturas se habían, ¿me entendés?, como dominado unos a otros, entonces había una historia de mucho dolor. Y al final, el dolor siempre quiere ser reconocido, sea de nuestros ancestros, de nuestros linajes, o sea cósmico. Entiendo yo que Ok, ok. quiere ser reconocido. Ujú. Ok, wow. Bueno, pues son unos tips muy buenos. Yo creo que para nuestros amigos que nos están viendo, estos tips están ahí con lápiz y papel, ahí anotando. Porque, bueno, sí, sin duda, todos hemos ido de viaje y pues tenemos, pasa, ¿no? Vamos a un lugar donde pasó, en todos lados pasan situaciones, tal vez no el año pasado, pero sí 50, 100, 200 años atrás, uno no sabe dónde está pisando o dónde se Exacto, construyó la construcción donde uno va a pasar la noche o donde uno va a trabajar o algo así. Entonces, los tips que nos acabas de dar están fabulosos, están excelentes. Mencionabas que ahorita estás en México, eh, estás haciendo algunos talleres, ahorita nos decías que estás en una especie de peregrinar, por así decirlo, sí, de de vida una parte nómada. de México Sí, para más hacia, ¿para dónde vas? ¿Y dónde sí. vas a estar? Estuve haciendo un retiro de 3 días aquí en Quintana Roo y ahora el próximo sábado 7 de junio, que creo que esta charla va a salir antes, ¿no? Sí. Doy un taller presencial de todo un día de 8 horas en Guadalajara. Así Mm, que si alguien quiere, escucha y tiene interés en venir, incluye la siesta astral, como le llamo yo, que es un momento donde wow. intento que tengan la experiencia o que se acerquen mucho, así que dormimos ahí una siesta, después de comer algo, y bueno, y toda la teoría para la práctica, porque finalmente la práctica siempre es después en nuestra casa, en nuestra camita, en nuestra comodidad, ¿no? Pero yo les doy la teoría y hacemos una serie de ejercicios a medida que avanza el día para que, número uno, todos puedan por lo menos sentir ese cuerpo astral, ¿no? Que nadie diga, "Mm, yo no lo tengo, todos lo tenemos, yo te lo voy a hacer sentir sí o sí, para que comprendas cómo es, o sea, cómo es la salida, cuándo es el momento, cómo sucede, y bueno, para que intenten tener allí la experiencia o por lo menos la primera aproximación. Así Mm. que están todos invitados de tu comunidad, de este canal tan hermoso, y bueno, cualquier información, por supuesto que vamos a dejar los datos aquí debajo, ¿verdad? Perfecto, claro que sí. Va a ser el siguiente, ya escucharon amigos, en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, el siguiente sábado 7 de junio va a estar Gabriela Perbot realizando un taller. Eh, ¿Dónde va a ser para nuestros amigos? Ay, no me acuerdo el nombre, es Bueno, como muy ahí, lo de ponemos en la Guadalajara, descripción, ¿no? no nos Sí, preocupemos. No nos sí, sí, preocupemos, sí. vamos a ponerlo en la descripción. Eso es un centro de yoga muy bonito, un lugar donde tenemos todas las comunidades, pero la calle exacta no la recuerdo. No hay problema, no hay La problema, ponemos no hay por problema. aquí. No hay problema, lo vamos a poner en la descripción. Entonces ya escucharon amigos, los que están cerca de la ciudad de Guadalajara o que viven en la ciudad de Guadalajara, este sábado va a estar Gabriela por allá. Y bueno, Gabriela nos comentaba que vamos a tener un Los regalo. regalitos. Ajá. Bueno, por un lado que vamos a dejar un enlace aquí a una meditación para que todos puedan escucharla y empezar a practicar si este tema les interesa, ¿no? Yo
hago meditaciones guiadas, siempre muy paso a paso, muy llevándote, guiándote, justamente para que nadie sienta miedo, para que de alguna manera los voy acompañando. Así que eso lo vamos a dejar para todo el mundo de tu canal y para siempre, para todo el que quiera. Y Oh, además te muchas decía, gracias. bueno, si quieres, vamos a ofrecer un regalo para que tú sortees Ok, como lo tú quieras sorteamos. entre los primeros 100 comentarios o como tú quieras hacerlo a eso, tú Ujú. lo decides. Una sesión uno a uno conmigo para, bueno, para hablar de estos temas o por si tienen algún tema en específico o también puede ser de duelo, que yo acompaño a muchas mamás en duelo. Así que bueno, una sesión uno a uno con todo cariño para todo la audiencia de tu canal, que sé que si están aquí es porque tienen muchas ganas de despertar, de evolucionar y de comprender estas herramientas que tanto nos pueden ayudar en la vida aquí, porque al final hemos venido a encarnar, a vivir, a ser felices, a ser abundantes, a ser sanos y a expandirnos lo más posible, ¿no? Así que ahí tenemos. Después, Exacto. ¿quién es el ganador? Ya lo decide Luis Miguel. Bueno, no es de que yo lo decida, Ah, ya en una parte ya la dijo Gabriela, vamos a tener una especie de sorteo, vamos a hacer un video, vamos a dejar que pase, no sé, una semana, bueno, después del 7, eh, viendo la cantidad de comentarios, los primeros comentarios, de los 50 primeros comentarios, vamos a hacer un sorteo, vamos a hacer este sorteo, lo vamos de trampa, de que algo así, pensar, para que no haya trampa. no, Y no, pues claro, este claro, video, ponemos los papelitos sí, así sí, como a sí, la vieja ponemos usanza. la, ponemos la tómbola con los papelitos y pues esa consulta la va a estar dando, o esa sesión, perdón, esa sesión la va a estar dando Gabriela. ¿Sale? Bueno, pues un gusto, Gaby. Muchas gracias. Un placer. Qué A bueno ti. entenderte aquí en México, en esta ciudad de Guadalajara. Guadalajara. Mm. Bueno, querido, Perfecto. yo súper agradecida, la verdad que me lo he pasado muy bien, me encanta compartir, ya viste que soy muy apasionada, pero quiero siempre que mi mensaje sobre todo llegue con naturalidad, que este es un don natural que todos tenemos, todos podemos practicar, todos podemos mejorar muchísimo nuestra vida y nuestras noches, y bueno, y así lo comparto y los invito a que si quieren más, vayan por más. Claro que sí, amigos. No olviden, Gabriela Pertov tiene su canal de YouTube, tiene sus líneas de contacto en Facebook, en Instagram. Ahí pueden, los vamos a poner en la descripción y suscríbanse al canal de Gaby. Ella sube constantemente varias cápsulas. Ella le llama, sí, cápsulas, Tips, tips, pequeños truquitos. tips, truquitos, que son muy interesantes. Y pues adelante, nos estamos viendo, amigos. Gracias, gracias por todo y la verdad que muchos cariños para toda tu audiencia. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Y nos estamos viendo. Gracias, Gaby. Hasta luego. Bye. Chao.